En su presencia yo me gozaré y danzaré para Él. En su poder me deleitaré, porque grande y bueno es. El Ministerio de Misiones, Operación Sin Fronteras del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios presenta su programa Principios Bíblicos. Y para siempre es su misericordia, porque grande es Él y para siempre es. Una nueva alternativa de educación para este 2010. Unidad Educativa Sin Fronteras. La mejor opción en aprendizaje para sus hijos, donde recibirán la mejor educación cristiana, ética, valores, laboratorios altamente sofisticados de computación e inglés y maestros con un excelente nivel académico. Contamos también con el 8º, 9º y 10º año de educación básica. Ciclo diversificado en las carreras de contabilidad e informática. Para mayor información, visítenos ahora mismo. Estamos ubicados en Avenida Quito 4416 entre Rosendo Avilés y Chamber, o comuníquese con nosotros al teléfono 244-0191. Unidad Educativa Sin Fronteras, tu mejor opción en este 2010. Segunda de Crónicas capítulo 6 versículo 16. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le has prometido, diciendo: no faltará de ti varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley como tú has andado delante de mí. ¿Cuál era la oración de Salomón? Salomón hizo una oración que estaba dividida en varias partes. La primera parte pidió por perpetuidad en el trono y le dice: Señor, te pido que no falte varón delante de mí que se siente en el trono de Israel. Le está pidiendo que le cumpla la petición que ha hecho David, pero que también lo está haciendo él. Salomón quería o tenía en su corazón el sentir de que en el trono de Israel siempre esté un rey de la descendencia de David. ¿Sí se da cuenta? Ahora yo le hago una pregunta. ¿La oración que hizo Salomón fue específica, sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué le pidió Salomón a Dios? ¿Qué le pidió Salomón a Dios? La perpetuidad en el reinado, ¿no es cierto? La perpetuidad en el reinado. ¿Le respondió Dios a Salomón? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién es el rey que va a reinar para siempre? ¿Y de cuál linaje viene Jesús? Viene de la descendencia de David. Entonces, ¿le respondió o no le respondió? Lo que estaba pidiendo Salomón era algo para los hombres imposible, ¿sí o no? Pero para Dios no era imposible. Salomón conocía quién era Dios. Salomón sabía que podía pedirle lo que sea y que Dios se lo iba a dar. Si nosotros sabemos quién es Dios, ¿por qué le pedimos una chatarra? ¿Por qué le pedimos algo que ya está a punto de acabarse? ¿Sabe por qué yo lo hacía? Porque ni para la chatarra me alcanzaba. Entonces yo decía, es más fácil para Dios darme para una chatarra que darme un carro nuevo. Pero es que no hay cosa más fácil ni más difícil para Dios. Esa es nuestra mentalidad chiquita, nuestra mentalidad diferente a la mentalidad de Dios. Después de algunos años aprendí y cambió mi mentalidad. Pero nosotros tenemos que aprender, hermanos, a pedir. ¿Será que Dios quiere darle a este hermano un aire acondicionado que tiene ya más de 11 años? ¿Usted cree? ¿Usted cree que está bien esa oración? De ninguna manera. De ninguna manera. No está bien eso. Porque Dios puede darle un aire acondicionado nuevo. Amén. Dios puede hacer lo que sea, hermanos, si nosotros se lo pedimos. Si nosotros se lo pedimos. Veamos, no vamos a ver todas las oraciones que hay en ese pasaje bíblico, pero sí quiero ver algunas
de estas oraciones. Vamos a ver una de las cosas que pide Salomón aquí. Segunda de Crónicas 6, 24 al 25. Vamos a saltarnos algunos versículos. Todos los demás versículos son peticiones, pero vamos a ver esta. Segunda de Crónicas 6, 24 al 25 dice: si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, y se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Todo lo que está en ese capítulo 6 es una oración de Salomón. Y aquí Salomón está pidiendo por el pueblo de Israel cuando ha pecado y se vuelve a Dios, que Dios lo perdone y le dé la victoria. Amén. ¿Le respondió esta oración sí o no? ¿Sí o no? Y de una manera clara. Cada vez que Israel pecaba, perdía en una batalla, pero cuando se arrepentía, Dios le daba la victoria. Entonces, ¿le respondió o no le respondió? Le respondió. ¿Por qué? Porque Dios responde mis oraciones y las suyas, como lo hizo con Salomón. Pero tenemos que aprender a orar, hermanos. Cuidado con pedir mal. Amén. Pedís y no recibís, porque pedís mal, dice la Biblia. Pedís mal. Y Dios no quiere que nosotros pidamos mal. Pide por victoria. ¿Por qué más pide? Segunda de Crónicas 6, 26 y 27. Quiero que lo leamos. Dice: si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados, cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel y les enseñarás el buen camino para que anden en él. ¿Y qué más? Y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Mire, ¿qué otra cosa pide Salomón? Lluvia para toda la nación. Salomón está aquí pidiendo algo para la nación porque él era el rey. Amén. Quizás usted no tenga un reino terrenal como Salomón, pero es probable que usted tenga un negocio. Es probable que usted quiera emprender un negocio. Entonces usted va a pedir por su negocio, pero tiene que pedir específicamente y Dios le va a responder. Dice: si se cerraran los cielos y no hubiera lluvia, darás lluvia si tu pueblo te pide. ¿Qué pasa si el pueblo le pide? Dios responde. Dígalo conmigo: Dios responde. Hermano, grabémonos eso en nuestra mente y en nuestro corazón, porque a veces el enemigo nos ataca con una cosa, con otra y con otra, y como que nos olvidamos de estas promesas. Pero cuando las recordamos, hermanos, ahí es que nos fortalecemos, y Dios quiere que nos fortalezcamos en la fe. La última de las oraciones que voy a leer de Salomón, versículo 28 al 31. Mire por todo lo que está pidiendo: perpetuidad en el trono, está pidiendo por lluvia, está pidiendo victoria sobre los enemigos. Segunda de Crónicas 6:28 dice: si hubiere hambre en la tierra, necesidad de comida. La comida y la salud son las cosas más necesarias mientras estamos aquí en la tierra. Pero dice: si alguno tuviere hambre. Muchas veces pasamos por momentos de escasez. Pasamos por momentos de escasez. Pero ¿qué pasa cuando pasamos por momentos de escasez? ¿A quién tenemos que ir? ¿Al vecino? ¿A los amigos? Para nuestras necesidades, ¿a quién tenemos que ir? ¿Orar a quién?
¿Pedir a quién? ¿A quién le tenemos que pedir? A Dios. A Dios. Porque Dios es más poderoso que cualquiera de nuestros amigos. Nuestros amigos, nuestra familia puede tener o pueden no tener. Pero Dios siempre tiene. Y siempre está listo para ayudarnos. Dice, si hubiere hambre en la tierra, ¿a quién tenemos que ir? A Dios, para las necesidades de comida. O si hubiere pestilencia, o si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón. O sea, si hubieren plagas que destruyen las cosechas, ¿a quién tenemos que ir? Siempre nos quejamos de nuestras autoridades. Siempre nos quejamos de los líderes políticos, de nuestros presidentes, de los ministros, por la corrupción que hay, ¿no? Muchas veces hay corrupción, entonces, pero eso no es la actitud más correcta. ¿Qué dice la Biblia? Si hubiere hambre en la tierra, si hubieren plagas que quieren destruir las cosechas. ¿Cuántas cosechas muchas veces se destruyen por las plagas? O no hay una buena cosecha por la falta de lluvia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, o si hubiere tizoncillo, o si hubiere añublo, langosto, pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquier plaga o enfermedad que sea. A veces somos azotados por una enfermedad. ¿A dónde ir en esos momentos? Toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, dice, si extendieres sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. ¿A quién debemos ir, hermanos? Si no hay lluvia, ¿a quién debemos ir? A Dios. Si hay hambre, ¿a quién debemos ir? A Dios. Si hay pestes, enfermedades, problemas en la cosecha, ¿a quién debemos ir? A Dios. No a ningún hombre, hermanos. No a ningún hombre. No está bien esa oración. Que muchas veces nosotros hacemos, ¿no? Oraciones como que tuviéramos un Dios chiquito o un Dios que no tiene poder. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a esta oración que hizo Salomón? Aquí yo he visto algunas partes de esa oración, pero era una oración más larga. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Porque Dios respondió. Dios respondió. Veamos 2 Crónicas 7 del 15 al 17. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa. Se refiere al templo que lo estaban inaugurando, ¿no? Para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos. Dios le dice que sus ojos iban a estar abiertos y sus oídos iban a estar atentos para oír la oración y para responder esa oración. Pero resulta que este versículo que Dios, o esta parte que Dios le da a Salomón, antes de esa parte hay otra. ¿Y sabe cuál es esa otra? Esa otra es la condición para que Dios obre como Él quiere obrar. Porque a veces nosotros queremos pedir, pero nosotros nos olvidamos de esta condición.
Y esta condición es el versículo bíblico muy conocido por todos nosotros, que yo creo que usted se lo sabe de memoria. Y vamos a leerlo. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aleluya. En la respuesta que Dios le da, Dios le dice: Salomón, te voy a contestar todas tus peticiones, pero hay 4 condiciones que nunca debemos olvidarlas, hermanos. Primera condición: si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Cómo queremos que Dios nos responda si no nos humillamos? No queremos humillarnos. ¿Qué significa humillarse? Humillarse es quebrantarse. Dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Es contristarse, es entristecerse por el pecado. Salmo 34:18 dice, escúcheme, no lo busque, dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Quebrantado de corazón. Y yo le pregunto, ¿nos estamos quebrantando de corazón delante de Dios? La Biblia dice: si se humillare mi pueblo. Queremos respuesta de Dios y no nos quebrantamos delante de Dios. Quebrantarse, dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Cercano. Cuando nos quebrantamos, cuando nos humillamos, cuando lloramos delante de Dios, Él está cercano a nosotros. Segundo, hermanos, humillarse tiene que ver con reconocer que nosotros somos polvo y que Él es el Rey y soberano de nuestras vidas. A ver, vamos a entender algo bien. Tenemos que ser personas equilibradas. Somos hijos del Rey. Hemos sido, por ser hijos del Rey, somos príncipes, princesas, sacerdotes, reyes, todo eso. Pero ¿cuál es nuestra condición? ¿De qué hizo Dios a Adán? Del polvo. Del polvo hizo al hombre, somos polvo, y al polvo vamos a volver. Entonces, ¿por qué les digo reconocer que somos polvo? Porque tenemos que reconocer que delante de Dios no somos nada. Porque hay un gran problema de orgullo en nuestras vidas. Y el orgullo, dice la Biblia, que Dios enaltece al humilde y mira de lejos al altivo. Entonces, ¿cómo puedo estar cerca de Dios si en mí hay orgullo? Imposible. ¿Cómo quiero que Dios me responda si no me humillo? La humildad delante de Dios es una característica muy apreciada y valorada por el Señor. Amén. Y la humildad, hermano, no nos equivoquemos. Hay personas que a veces de pronto no tienen un trabajo y tienen una situación bien difícil económica, entonces dicen: yo soy humilde porque no tengo trabajo y no tengo plata a veces ni para la comida, entonces por eso soy humilde. Eso no es ser humilde. Eso no es ser humilde. Humilde de corazón. Puede haber una persona que tenga su trabajo y que tenga para sus necesidades y que Dios le haya bendecido con algunas cosas y que sea humilde. Y puede ser que haya una persona que no tiene nada y que sea orgulloso u orgullosa o soberbio o soberbia. Entonces, la humildad no tiene que ver con el dinero ni con los bienes que poseamos o no poseamos. No tengo dinero, soy humilde.
y puede ser tremendamente orgulloso, y por eso mismo Dios no le da. ¿No se ha puesto a pensar en eso? Y por eso mismo Dios no le da, porque sin tener es orgulloso, teniendo, ¿cómo será? El otro día leí en algún libro que decía que la persona orgullosa habla de los demás, pero habla mal de los demás, porque al hablar mal de los demás, él o ella se siente superior, menosprecia a los demás, y al ver que los demás son tan malos o tan tienen tantas características feas, él o ella se siente bien porque tiene unas características tan bonitas. Entonces se cree lo mejor, el rey del mundo, y no es así, hermanos. Entonces tenga cuidado. Si usted va a hablar mal de los demás, ¿no será que eso será un síntoma de que hay orgullo en su corazón? Tengamos cuidado con esto. Isaías 66:2 dice así: mi mano hizo todas estas cosas. ¿La mano de quién? La mano de Dios. Aleluya. Mi mano hizo, porque Él es soberano y poderoso. Él es soberano y poderoso. Nosotros somos sus hijos, y por su gracia somos reyes y sacerdotes. Pero dése cuenta cuál es su posición y cuál es mi posición. Él es el Señor y nosotros somos sus siervos. Amén. Isaías 66:2: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré. ¿A quién? Aquel que es pobre y humilde de plata, de espíritu, y que tiembla a mi palabra. ¿Se da cuenta lo que dice la Biblia? Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. La humildad que Dios espera de nosotros. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Si se humillare, eso es lo que Dios quiere, que nos humillemos, que temblemos, que nos quebrantemos, que nos contristemos, que su palabra haga realmente un impacto en nosotros y que cambiemos, hermanos, porque no podemos estar en los caminos del Señor y que no hayan cambios en nuestras vidas. Y otra cosa, hermanos, la humillación delante de Dios es el mejor sacrificio que podemos presentar. Mire, usted puede llevarle ropa a los pobres, que es importante porque Dios lo ve. Usted puede hacer donaciones. Usted puede asistir a la iglesia y no perderse ningún culto. Usted puede ir al servicio cristiano, al servicio misionero, todas las semanas. Y eso es algo que agrada a Dios. Pero hay un sacrificio mayor que le agrada a Dios. ¿Cuál es ese sacrificio? Dice la Biblia: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Jamás Dios desprecia al corazón que se humilla delante de Él. Jamás Dios deja de contestarle al hombre o a la mujer que se humilla delante de Él. Jamás, hermanos. Yo desde mis 15 años que tengo en Cristo, desde los 15 años soy cristiana. Han pasado más de 20 años. Y todo ese tiempo he visto que cuando uno se humilla delante de Dios, Dios le contesta. Nunca queda una oración sin respuesta de Dios cuando nos humillamos delante de Dios. ¿Por qué? Porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Amén. Elías oró y le pidió a Dios que no llueva, y no llovió. Y luego oró y le pidió a Dios que llueva, y llovió. Dios responde a la oración. Mateo 7:11 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Amén. Pídale a Dios. ¿Cuánto le van a pedir? Pídale a Dios, hermano. Pídale lo que usted necesita. Dígaselo, no tenga temor. Aunque sea algo inalcanzable para usted. Para usted es inalcanzable, pero no para Dios. Mire, yo tengo la costumbre de pedirle a Dios algo, pero de escribirlo. ¿Por qué? Porque después lo recuerdo. Y puedo ver, esto yo he pedido. Y de pronto Dios no me ha contestado. Entonces significa que le tengo que seguir pidiendo. Hasta que me conteste, no borro esa petición. Y cuando me contesta, escribo lo que Dios hizo. Y eso alimenta mi fe. Alimenta mi fe, porque no significa que porque somos pastores no tenemos problemas o situaciones difíciles. Pero en esos momentos cuando veo y me doy cuenta, yo digo, Dios, tú hiciste esto, gracias Señor. Y eso me anima y me ayuda a seguir adelante. No descansemos en pedir al Señor. No se rinda fácilmente. Usted está pidiendo algo y ya no le contestó y ahí se quedó. No se rinda, jamás. Insista, usted verá la respuesta del Señor. Amén. No deje de pedir. Hermanos, entendamos que nuestro Dios es poderoso y Él sí responde. Cada petición que le hacemos, Dios nos la responde. Y nosotros necesitamos muchas cosas. Las mujeres necesitamos muchas cosas. Pídale primero a Dios antes de pedirle a su esposo. De pronto Dios le da de diferentes maneras. Los varones necesitan algo, pídale a Dios. Dios es mejor que su jefe. Amén. Dígalo, a ver, Dios es mejor que mi jefe. Ahora le pregunto, ¿lo cree o no lo cree? Los jefes generalmente no están viendo lo mejor para nosotros. Generalmente no pasa así. ¿Se va a preocupar el jefe porque no tengo esto, porque no tengo el otro? No, porque nuestro jefe no es nuestro padre. Pero Dios sí. Dios sí. Y Él quiere lo mejor de lo mejor para nosotros. Sea insistente y sea osado. No le pida cualquier cosa, pídale lo que usted necesita. Pero pídaselo y espere una respuesta. Esté a la expectativa y usted va a ver la respuesta de Dios. Amén. Tercero, ¿cuál es la tercera condición? Tercera condición. Y buscaren mi rostro. Buscar el rostro de Dios. Mire, hay dos cosas ahí parecidas. Orar y buscar el rostro de Dios. ¿Sí o no que se parecen las dos cosas? ¿Sí o no que se parecen? ¿Cuál será la diferencia entre orar y buscar el rostro de Dios? Bueno, en la oración generalmente pedimos, pero cuando dice buscar el rostro de Dios, no está diciendo que tenemos que pedir, sino buscarlo, vivir con una actitud de búsqueda de Dios. Hermanos, a veces nosotros cuando recién nos convertimos tenemos esa actitud de búsqueda. Y vamos a la iglesia y levantamos las manos, adoramos al Señor, nos vamos a la casa, antes de dormir abrimos la Biblia, la leemos, de mañanita nos levantamos, abrimos la Biblia, la volvemos a leer, nos arrodillamos, oramos, estamos cantando, estamos contentos, gozosos, pero pasaron 2, 3 años, se acabó el gozo. Ya va a la iglesia como por costumbre o como por rutina, o como para que el pastor no le esté llamando por teléfono o lo esté buscando. ¿Usted cree que eso quiere Dios? Dios quiere que vayamos a la iglesia, pero con una actitud de búsqueda de Dios que está constantemente en nosotros, no solo el día que vamos a congregarnos. Eso tiene que estar todos los días. Tenemos que vivir con una actitud de búsqueda de Dios. Ese debe ser nuestro estilo de vida. Qué bueno es que podamos tener un estilo de vida de búsqueda del Señor, hermanos. Yo le animo a algo.
Si este no ha sido su estilo de vida, inicie este año de esa manera y usted va a ver en diciembre 31 que lo va a terminar como ningún otro. Como ningún otro, se lo aseguro. Inicie este estilo de vida, un estilo de vida de búsqueda, de buscar a Dios, de buscar a Dios. Y si usted tiene un Dios tan lindo, tan grande, tan poderoso, ¿por qué no anhelar conocerlo más? ¿Por qué no anhelar estar más cerca de Él? Dice la Biblia, clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas hermosas que Él nos enseña cuando estamos en la intimidad con Él, a solas, con su palabra, en la oración. Y esos momentos, hermanos, a pesar de que Dios no los necesita, Dios los anhela. Él quiere tener una cita con nosotros cada día, porque nos ama. Amén. Y nosotros deberíamos anhelar eso, porque lo amamos, también porque lo necesitamos. Oseas 6:3 dice, conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento. Tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse. ¿Cuántos días de su vida ha salido el sol? Desde que usted nació hasta ahora. ¿Cuántos días de su vida ha salido el sol? ¿Es real o no es real el sol? ¿Es cierto o no es cierto que existe? Usted lo puede sentir, ¿no? En especial en estos tiempos, la calor que hace. Dice, tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse. O sea que si nosotros lo buscamos, lo conocemos más, así como vemos el sol, así como vemos la manifestación del sol todos los días, así vamos a ver la manifestación del Señor todos los días. Amén. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. Vendrá, Él vendrá. Si usted lo busca, Él vendrá. Él no se hace de rogar, Él está listo para recibirnos. Amén. Pero el siguiente versículo Dios le dice a Israel, mire, ¿qué voy a hacer contigo, Efraín? Le dice, ¿qué voy a hacer contigo, Judá? El amor de ustedes es como nube matutina, como rocío que temprano se evapora. ¿Tendrá que Dios acaso decirnos que nuestro amor es así? ¿Tendrá que Dios decirnos, como le dijo a Efraín y a Judá, que el amor de ellos es como nube matutina o como rocío que temprano se evapora? Tan corto es nuestro amor por Dios, de 1 año, de 2 años, y de 3 años quizás y ya ahí se acabó. ¿Es real nuestro amor por Dios? Verá, hermanos, Dios nos conoce, Dios conoce nuestro corazón y sabe que tanto lo amamos de verdad. Por eso le digo a Efraín y a Judá, tu amor es como la nube, tu amor es como el rocío que se evapora. Dios no quiere gente que lo ame así, con ese amor, como el rocío que se evapora, como la nube que de pronto aparece y se desaparece. Dios no quiere esa clase de amor, un amor inestable. Dios quiere un amor firme para Él. Amén. Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Ahora es el tiempo de buscar al Señor. Y la última condición, si se convirtieren de sus malos caminos. Hermanos, esto es una llave que Dios nos da. Yo creo que esto es como una llave con la cual uno puede abrir la puerta de las bendiciones de Dios. Dice la Biblia, si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo los oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Muchas veces nuestra tierra está enferma, nuestras vidas, y necesitan ser sanadas. Y no me refiero a una enfermedad física, sino a una enfermedad del corazón. Estamos enfermos cuando no nos humillamos delante de Dios. Estamos enfermos espiritualmente cuando no oramos. Estamos enfermos espiritualmente cuando no lo buscamos. Y peor aún, cuando no nos alejamos de las cosas malas
que hacemos. Y no necesito estarle haciendo toda una lista de las cosas malas, usted lo sabe. La mentira, andar codiciando la mujer de su prójimo o el hombre de su prójimo. Amén. Andarse tomando una cervecita por ahí. No someterse a su esposo. No responder como un hombre manteniendo su hogar, su casa, no dándole lo que necesita a su esposa y sus hijos. Y bueno, todas las cosas que desagradan a Dios son pecado. Y usted la sabe por la palabra y por la enseñanza del Espíritu Santo que habita en su corazón. Si nosotros no nos apartamos de los malos caminos, Dios no nos va a escuchar, no nos va a responder, no nos va a sanar, ni vamos a encontrar el perdón, pues si no lo estamos buscando. Amén. Entonces, queremos que Dios nos responda, volvámonos a Él con una actitud sincera y en obediencia a su palabra. Amén. Porque la mies es mucha, más los obreros pocos. El Ministerio de Misiones del Centro Evangelístico Asamblea de Dios te invitan al curso para plantadores de nuevas iglesias. Este sábado 13 de marzo de 9 de la mañana a 6 de la tarde, donde te enseñaremos métodos prácticos de evangelismo, discipulado, conservación de resultados e inicios y organización de una nueva iglesia. Informes e inscripciones, Avenida Quito 4416 y Rosendo Avilés. Teléfono 247-2708. Conquistaremos las naciones para la gloria del Señor. Él y para siempre es su misericordia. Agradecemos su amable sintonía a este programa Principios Bíblicos. Si deseas adquirir este mensaje, puedes comunicarte al teléfono que aparece en tu pantalla según la fecha de hoy, de lunes a viernes en horarios de oficina, o visitarnos en internet www.operacionsinfronteras.org. No te pierdas nuestro próximo programa, donde estaremos compartiendo la palabra de Dios.